tardes, estimados paisanos. En este momento nos encontramos en la Asociación Centro Unión Provincia de Cangallo, nuestro local institucional, ubicado aquí en la Avenida Las Lomas, 1061, 1067, San Juan de Lurigancho, Lima. Quiero invitar a todos nuestros paisanos cangallinos ayacuchanos que se afilien, que sean socios de esta gran institución de más de 50 años de vida. Asimismo, que ya en los próximos, no muy lejanos, estamos reanudando nuestras actividades socioculturales, actividades cívico-patrióticas. Quiero agradecer asimismo al Club Departamental por el auspicio de los días jueves, que somos auspiciadores de los días jueves culturales, y el agradecimiento a su presidente, el general Jorge Cárdenas Sáenz, y a todo su junta de dirección. Muchas gracias, ya nos veremos próximamente. Agradecemos. Ay, compañera, vengo a despedirme. No quieras llorar, pronto regresaré. Ay, compañera, yo tengo que decirte que eres para mí sabia y vida eterna. Y no te pongas triste, Sumac Rosa Guaita. Aquí queda mi alma, mi amor, mis emociones. No escondo mi pena de estar sin tus besos. Pronto regresaré a tu lado otra vez. Ay, compañera, tierna esperanza, vuela mi ilusión, soñando en nuestro encuentro. Ay, compañera, yo tengo que decirte que eres para mí sabia y vida eterna. Y no te pongas triste, Sumac Rosa Guaita. Aquí queda mi alma, mi amor, mis emociones. No escondo mi pena de estar sin tus besos. Pronto regresaré a tu lado otra vez. Compañero Jorge Paucar, una de las mejores voces que tenemos en el Perú, de la generación joven, de la generación de empuje, y por supuesto, cómo no recordar esta linda canción del gran compositor Juan Ramírez del grupo Jaguar. Bienvenido, Jorge, a este espacio titulado Ayacucho desde el estudio CDA, Club Departamental Ayacucho. River, un enorme placer, mi hermano, estar aquí a tu lado después de tantos años sin vernos. Un abrazo enorme para toda tu audiencia. Y no puedo estar más que contento, mi hermano. Qué lindo tocas la guitarra, mi hermano. Qué lindo tocas la guitarra. Gracias Jorge, gracias. Nosotros muy contentos de poder tenerte en este espacio cultural, saber un poco más de ti, de tus inicios. Sabemos de que eres uno probablemente de los cantantes más versátiles que tenemos dentro de la música
vernacular, folclórica, contemporánea, urbano-andina, como queramos llamarla. Tus inicios han sido muy divergentes, los estilos musicales que has abarcado. Cuéntanos un poquito cómo inició esta vida artística. Vamos por el inicio, como dicen por ahí. Desde casa. Música nueva ola, música romántica. Mis inicios en casa siempre fueron música romántica. En casa todos tocaban algún instrumento o todos cantaban. Fueron mi formación de niño hasta que ingresé a una orquesta de salsa. En la orquesta me encargaba de hacer pues la primera voz. Obviamente en esa época estaba muy de moda los temas de adolescentes, salserín, te acordarás de esa época, ¿no? Servando y Florentino. Luego me conozco con una agrupación de nombre Cumbres, que se forma en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Derecho. Los chicos de Cumbres, Gary, Lobito, Jonás, me invitan a hacer música latinoamericana, música andina, por primera vez. Yo venía a hacer salsa, entonces era una cuestión un poco abrupta, ¿no? Un cambio un tanto radical. Pero me quedé haciendo folclore gracias a esa agrupación. Nuestro primer viaje, por así decirlo, nuestra primera gira fuera de Lima fue hacia Ayacucho. Y por eso es que yo le tengo un enorme cariño a Ayacucho. Bueno, básicamente a la ciudad de Huamanga. Hicimos unos conciertos, fue en Semana Santa, si no me equivoco. Y desde ahí me quedé prendido, enamorado del público folclórico, andino, hasta el día de hoy. Wow. O sea, han pasado algunos años desde que iniciaste pues, con esta agrupación que te invita, ¿no?, a pertenecer a esta música que le llamamos latinoamericana, ¿no? Que tenemos tanto los huaynos tradicionales como por ejemplo esta especie de huayno balada, como lo podemos titular a este tema, compañera. Y este disco es uno de los quizás más importantes, uno de los más importantes dentro de tu carrera, ya que en esta generación de Jaguar, que ha tenido varias generaciones de buenos cantantes, buenos músicos, instrumentistas, que han pasado y que radican en el extranjero, muchos de ellos también, se viene una generación nueva con rostros nuevos, y este tema, compañera, creo que en muchos lados te lo piden, lo vuelves a cantar, lo versionas también a tu manera. Cuéntanos un poquito de esta etapa con Jaguar. Era más o menos año 2000. Jaguar viene de una gira de Europa. Para esto ya nos habíamos conocido en una de sus peñas, porque era un punto de encuentro, fin de semana, pues ir a la peña de Jaguar o al Hatuchay o al Brisa del Titicaca, ¿no? Eran los más conocidos aquí en el centro. Con el grupo Cumbres, que te comenté que empecé haciendo música latinoamericana, tocamos una noche en la peña de Jaguar. Y ahí me conocen los muchachos. Y me apodan el Servando de Guayucachi. ¿Tú sabes cómo es Juan? Juan es así. ¿Y Guayucachi dónde queda? ¿Por qué? Yo ni idea. Servando sí, obviamente, porque era el cantante de moda. Obvio. Yo usaba el cabello un poco largo. En algunos videos lo pueden constatar. Yo tenía el cabello largo, usaba siempre esta argollita que tiene como 21, 22 años ahí todavía, no se pierde. Y pues, de acuerdo a mi look, me dicen, no, Servando de Guayucachi, jajaja. Hicimos amistad con Jaguar. Ellos se van de gira a España, y cuando regresan al año, regresan pues cercionados, mutilados. La mitad se había quedado por allá. Julio se había quedado por allá, y tú sabes cómo es Julio de travieso, no había querido regresar al Perú. Entonces me dicen, Jorge, hay un proyecto, ¿quieres participar de él? Más o menos, como te digo, año 2000, 2001. Yo tenía todos los nervios encima de mi hermano. Era como de jugar en un equipo regional, pasar a la selección, pues, o sea, uno de los grupos más emblemáticos del Perú, que te inviten a participar haciendo la primera voz, porque era un salto muy grande, ni siquiera para tocar un instrumento, ¿no? Era hacer la primera voz junto con Eddie Cabana, que también era la primera voz, y tocar el bajo, que tampoco lo había hecho de manera continua, pero asumo. Viene el disco de colores, que fue la primera producción que hicimos juntos con Jaguar. Temas como al llegar a casa no la encontraba. ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir? Esa canción, Compañera, que hemos cantado hace un momento, por ejemplo. O temas como Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan, que lo grabamos en la voz de mi amigo Eddie. Y tiene una anécdota esa canción, ¿eh? Esa canción no iba a entrar al disco. Teníamos la lista de temas para el disco y nos faltaba uno para rellenar, para terminar, el track 12, por así decirlo, el último track.
El bonus. El bonus. ¿Qué hacemos, mi hermano? Oye, tengo un carnaval por ahí, dice Eddie. Hay que ensayarlo, pues lo ensayamos, y lo grabamos a la semana. Y mi hermano, fue el tema que más sonó hasta el día de hoy. No sé cuántas versiones. Y aparte porque Jaguar no acostumbraba a grabar carnavales. Exacto. Y hoy por hoy es uno de los temas más sonados de Jaguar. Sí, exacto. ¿No? Hubieron muchos detractores en cuanto a lo que veníamos haciendo musicalmente. Pero creo que fue parte de arriesgar para poder, como te digo, llegar a ese público fresco que estaba emergiendo. Si seguíamos haciendo tal vez la misma línea, es probable que no haya tenido la pegada posible, ¿no? Pero bueno, parte de eso es arriesgarse, aventurarse, ¿no? Volviendo al tema de mi canto, mucha gente discrepaba con mi estilo, porque era un estilo salsero, un estilo baladístico, y no tenía el dejo para cantar música andina. Bueno, hasta el día de hoy sufro de eso, ¿no? Me hubiera encantado a mí nacer en alguna región del país que no sea Lima y poder tener ese dejo provinciano para poder cantar un guainito, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, mi amigo Oscar de Raíces, que naturalmente le salen las tunantadas, ¿no? O William mismo, que tiene el dejo cusqueño y le sale muy rico esos temas suyos. Yo no tengo un dejo y ha sido siempre un problema para mí al momento de interpretar música andina. Uh-huh. Pero el color de la voz de Jorge definitivamente es muy especial y ha calado muchísimo, y obviamente no era de extrañar de que también en su momento comenzaste a hacer ya lo tuyo, ya con tu acento, con tu producción, con tus ideas, y probablemente asociándote con músicos muy relevantes, ¿no? Hablaremos también de ellos. Siempre lo hemos visto con Jorge rodeado de muy buenos músicos, algunos de ellos amigos también muy cercanos, ¿no? Freddy Gómez, Lino Medina, por dar solamente un par de nombres, ¿no? Claro, son músicos muy importantes que, bueno, hasta el día de hoy siguen innovando. Son músicos que se arriesgan constantemente a hacer fusiones. Compartimos el mismo concepto de que todo en el tiempo va evolucionando, no solamente temas de comida, temas de vestimenta, de moda. Yo creo que la música también necesita esa pizca de evolución para poder hacer que el oído fresco, como te digo, el oído joven, consuma este producto. Y ha pasado con músicas de todo el mundo. O sea, por ejemplo, solamente por citar, la música hindú, o sea, toda esta fiebre que se generó en tema de la industria de Bollywood, cuando la música hindú se vuelve una fiebre y abren escuelas en todo el mundo, lo hacen porque recurrieron a la fusión. O sea, básicamente ese no es el género hindú, o sea, ya son hasta los pasos, son fusionados, la vestimenta misma es fusionada. Yo creo que es necesario recurrir a este tipo de cosas para trascender. Si no, pues se queda ahí y mucha gente ni sabe de su existencia. Ahora, tenemos aquí un par de producciones que queremos mostrarlo también. Bueno, acá hay dos producciones que son ya como Jorge Paucar solista, un disco Caminos y un disco anterior probablemente que se llama Seré tu Sol. Háblanos un poquito de estas dos producciones que ya son Jorge Paucar el cantante. Esta producción es 2012, aún estaba todavía con Jaguar trabajando, estaba haciendo giras, pero ya venía realizando los primeros temas. Lo presento en el 2012, seguía trabajando con Jaguar, hemos seguido trabajando de ahí un año más o 2 años más, pero nunca con intenciones de hacer carrera de solista, era una cuestión experimental. Tú que eres músico comprenderás, siempre tenemos ese bichito por hacer cosas, experimentos nuestros. Luego viene esta producción, 2018, ya estaba ausente en Jaguar, ya nos habíamos dado la chance de trabajar por separado. El tema con Jaguar parte de que somos una gran familia, hemos vivido tantos años juntos, el público a veces cree que nos hemos distanciado de manera abrupta. Yo les guardo un eterno cariño a ellos y un eterno respeto por su trabajo y como calidad humana también. Cada uno son excelentes, son familia. Entonces supieron entender que en algún momento yo iba a hacer carrera. Este disco Caminos, 2018, le titulo Caminos porque trato de resumir un poco los géneros que he recurrido a lo largo de mi vida para llegar a donde estoy. O sea, lo que ha ido formando mi estilo musical, ¿no? Desde la salsa, un poco balada, nueva ola, por ahí, el pop, y hasta donde estoy ahorita, pues, ¿no? ¿Y el bajo electrónico es el instrumento principal que se te ha visto en el escenario? ¿O anterior a esto también has tocado otros instrumentos? Fue una cuestión más de necesidad el tema del bajo, porque cuando ingreso a Jaguar, el bajo lo tocaba Eddie.
Y lo tocaba por muchos años. Y obviamente yo tenía mi álbum, mi póster, mis cosas en la habitación cuando era más pequeño. Y lo tenía a Eddie como un referente bajista toda la vida. Entonces cuando Jaguar me dice, vas a cantar, pero Eddie va a tocar el charango, te está cediendo que toques el bajo. Tuve que agarrarlo de manera así, prepotente, y aprender de manera prepotente. Y mejor para mí, porque hizo que pues me incentivara más, ¿no? Por ahí un par de tutoriales. Era más difícil estudiar en línea en ese tiempo. Te hablo pues año 2000, no había tanto acceso a las clases virtuales ni nada. Comerme un poquito los libros, teoría, y aprender a tocar el bajo y cantarlo era un poco complicado. Y moverte. Sí, sobre ¿No? todo eso. Sí, porque cuando tocaba los carnavales, y creo que muy pocos elementos pueden tocar el bajo y cantar primera voz. Sí, ¿no? es algo que de repente Sí. el público no lo comprende desde el punto de vista de oyente, pero sí, o sea, tocar el bajo y cantar son cosas totalmente opuestas a veces, ¿no? Tienes que ir de la mano con el tema de la percusión y la voz va haciendo otra cosa totalmente distinta. Pero creo que practicando uno va pues aprendiendo, ¿no? Perfeccionando la técnica. Obviamente me siento más libre tocando guitarra y cantando. Para interpretar. Exacto. Claro. Y estoy pensando pues que ya en vivo como solista posiblemente no coja el bajo, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a estrellas como Phil Collins, que ha sido baterista, y es obviamente complicado tocar batería y cantar, ¿no? Ya por un tema más de llegar al público, uno termina dejando su instrumento preferido para poder tener esa química con el público, ¿no? Pero obviamente cuando la toca la rompe. Phil Collins Claro, toca genial, claro. pues, ¿no? Tú sabes que es un baterista extraordinario, ¿no? Pero bueno, son cositas que ya se dan en vivo. ¿Y las composiciones, Jorge, en tu caso, ya han estado presentes en estas producciones? Sí, claro. Claro que sí. Desde el 2012 este disco se... Para presentar justamente el video para que podamos verlo también a través de Ayacucho desde el estudio de forma oficial, un recordatorio de este bonito tema titulado Sentado aquí. Muy buenas tardes, estimados paisanos. En este momento nos encontramos en la Asociación Centro Unión Provincia de Cangallo, en su local institucional, ubicado aquí en la Avenida Las Lomas, 1061, 1067, San Juan de Lurigancho, Lima. Quiero invitar a todos nuestros paisanos cangallinos y ayacuchanos que se afilien, que sean socios de esta gran institución de más de 50 años de vida, ¿no? Asimismo, que ya en los próximos, no muy lejanos, estamos reanudando nuestras actividades socioculturales, actividades cívico-patrióticas. Quiero agradecer asimismo al Club Departamental por el auspicio de los días jueves, que somos auspiciadores de los días jueves culturales, y el agradecimiento a su presidente, el general Jorge Cárdenas Sáenz, de todo su Junta Directiva. Muchas gracias, ya nos veremos próximamente. Agradecemos. Una excelente canción, un excelente video, Sentado aquí, un tema que ya cumple, como dice Jorge, unos 10 años de producido y unos 8 de estar ya como video en las redes sociales. Jorgito, has intentado hacer diferentes tipos de música durante tu vida en general, ¿no? La salsa, la balada, como tú dices, la nueva ola, el folclore, tus propias composiciones que tienen riffs bastante peculiares, como por ejemplo Sentado aquí, que es paratatán. Sí. ¿No? Eso se nota digamos, lo músico que también eres, ¿no? Oh, claro, esa es una mezcla de guayno, o sea, la base rítmica está en guayno, todo el groove del bajo y el charango está en tum tum, tum tum, tum tum, y por ahí un poco de pop con unos sonidos electrónicos y todo, para darle una onda más fresca, juvenil, para que pues tenga esa pegada en los muchachos, ¿no? Y puedan consumirlo. Perfecto. ¿Qué te parece si retrocedemos también algún tiempo en tu vida y vamos a hacer un temita de Jaguar, ¿Vale? Claro. en ritmo de saya? Claro. Oh, Esta disco de colores, composición claro.
Esta composición que también pertenece al disco de colores, ¿a dónde fue? ¿De cuál es el compositor? La letra es composición de un colega mío del barrio, yo soy un puente pedrino, Raúl Salazar. La música es mía, los arreglos musicales míos. Entonces conjuntamente con mi hermano hemos compuesto la canción, pues, ¿no? Y la llevé a Jaguar para poder interpretarla, pues, ¿no? También es uno de los éxitos muy bonitos que seguramente en todos los escenarios que puedas estar también te lo piden, ¿no? Oh, claro, cada rato. es infalible, sí. Hay muchas historias de amor detrás de esa canción, ¿ah? Mucha gente llega a mí y me dice, mi hermano, me he casado escuchando esta música, por favor, dedícala. ¿Qué se siente Oh, estar detrás de hermano. tantas historias paralelas a la tuya también? Es el mayor premio, mi hermano, para cualquier artista, de cualquier rama. O sea, así seas escritor, actor, actriz, músico, lo que sea, que te digan de que parte de tu trabajo forma parte de la vida de alguien. Es el mejor premio, mi hermano. Bueno, vamos a hacer un acústico junto a nuestro querido Jorge Paucar aquí en Ayacucho desde el estudio. Al llegar a casa no la encontraba. Todo era silencio, no había nada. Llamé por su nombre y no contestaba. ¿Qué motivo di para que se vaya? Al cerrar la puerta no hubo palabras. Contento en versos en la mirada. Me enjugué una lágrima al recordarla y me tragué el dolor bajo la muralla. ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así, si todo se lo di. ¿A dónde fue? ¡Epa! Qué fácil es cantar con una voz como la de Jorge, con un color muy bonito y con una interpretación bastante que puedes improvisar en lo que quieras hacer con tu voz. Oh. Retroceda los años atrás y te encuentre de alguna manera y diga, esta persona hizo esto trascendente en su carrera, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno, muy bonito. Y Jorge, así como las canciones fusionadas con el pop, con la balada, con la salsa, también has entrado a hacer un tanto los carnavales ayacuchanos. Hemos visto un video que corre muy bien en las redes sociales, que tiene muchas visitas y que le cantas justamente a Huamanga. Cuéntanos sobre ello. Sí, le canto a Huamanga. Con mucho cariño, sí, se lo canto a Huamanga, pero mis amigos del todo de Ayacucho me han querido ahorcar cuando se enteraron que le cantaba a Huamanga. Obvio, porque me dijeron, ¿por qué no le cantaste a Ayacucho en general? O sea, ¿qué pasó con el resto? ¿No? San Miguel, Cangallo, pues, ¿no? Pero tiene una historia, tiene un porqué. Te comentaba al principio de la entrevista, mi primer viaje fuera de Lima fue con el grupo Cumbres hacia Ayacucho. La ciudad de Huamanga nos abrió las puertas. Me enamoro en Huamanga de la música andina. Hago mis primeras amistades fuera de Lima en Huamanga. Se me quedó todo el tiempo en la cabeza que tenía que hacer algo para Huamanga. Ya en mi carrera como solista, pues lo recordé y le hice una canción a Huamanga. Le canto al Muyuchi, le canto a los carnavales. Obviamente no tomé en cuenta que me estaba dirigiendo específicamente al centro de Ayacucho. Tal vez fue un traspiés, o para otras personas no. Pero ese es el significado en realidad. Le canto por el significado que tiene para mí, o sea, en mi carrera. Huamanga para mí marca mi trayectoria. Porque si no hubiera terminado haciendo salsa. Yo venía a hacer salsa. Pero nada, después de ese concierto, en las fogatas, las famosas fogatas que se formaban en Semana Santa. No sé si se seguirán realizando, pero antes sí se denominaban fogatas.
pues yo ahí me enamoro de la música andina. Vi cómo era el folgorio, cómo la gente participaba, la gente gustaba de los sonidos de la zampoña, el charango, la quena, bailaban, los turistas se divertían. Y yo dije, este es mi mundo, aquí me quedo. Y ya pues han pasado, ¿cuánto? 20 años. Wow, es un excelente video, el título de la canción, Bella Huamanga. Sí, Bella Huamanga, exacto. Y ya te vemos ahí con tu poncho de nogal, con las comparsas que son de diferentes partes de Ayacucho. ¿Sí? Será por eso también vemos ahí por ahí algunos colores que nos hacen recordar a las comparsas de San Miguel Amar, ¿no? Exacto. Entonces es un video que se los recomiendo, y por supuesto ya en la parte final de nuestra querida entrevista que tenemos aquí junto a Jorge Paucar lo vamos a ver por completo. Jorgito, y a Huamanga siempre estás volviendo a hacer presentaciones, y ahora justo te quería preguntar cuáles son tus próximos proyectos, qué es lo que vienes cocinando ahí en tus producciones. Estoy a pos de presentar 2 nuevos temas, son a ritmo de caporales, y es un género que particularmente me ha dado mucha satisfacción, porque haciendo un recuento, temas como ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? Caporal. Morenita, corazón de fuego, morenita, corazón de fuego. Caporal. Saya en el Valle. Bailabas en la mañana cuando el sol apareció. O sea, son temas en caporal grabados en mi voz que fueron aceptados por el público. Entonces como que me he dado cuenta un poco con el tiempo de que el caporal se adapta un poco y mi voz también se adapta al caporal. Es una simbiosis muy, muy interesante. Te decía que para otros géneros me cuesta trabajo adaptarme, entonces el caporal es algo que me deja libertad de interpretación. Estoy por presentar 2 caporales, 2 semanas, y ya pues el videoclip ya está en redes para deleite de la gente que opte por verlo. Ojalá que les guste. Lo he hecho con demasiado cariño y marca un antes y un después de estos 2 discos que ya he realizado, porque si bien es cierto, estos 2 discos los realicé con mucho cariño, nunca lo hice con intención de hacer carrera de solista. Ahora sí, ahora estoy metido de manera al 100%. ¿Has regresado, como si se ha recargado? Yo creo que sí, es ya una decisión mental, espiritual, emocional. Quiero dedicarme una buena temporada a la música, ininterrumpida, unos buenos 10 o 15 años de lo que me resta de esta hermosa vida, y nada, entregarle parte de mí al público que gusta de la música andina. Bueno, estaremos muy atentos a saber de tus proyectos ya culminados, estos que estamos hablando sobre las sayas, que estás produciendo justamente con los videos que has ido a grabar a Ayacucho, esta tierra que te quiere también muchísimo. He estado viendo las fotografías de Jorge de estas últimas semanas, he estado haciendo algunas presentaciones también ahí en Huamanga, y por supuesto grabando sus producciones filmográficas. ¿Y cómo te encontramos en las redes sociales, Jorge? Jorge Paucar oficial en Facebook, Jorge Paucar Fall en Instagram, y pues de repente por ahí otra red social también, como Twitter, igual. Perfecto. Jorge Paucar. Entonces, Jorgito, a través de Ayacucho desde el estudio queremos darte las gracias de contarnos algunas cosas sobre tu vida personal, artística, que es obviamente algo que se nota, que te apasiona, se nota en tu mirada y en la forma como expresas tus canciones. Y solo una última pregunta. Muy buenas tardes, estimados paisanos. En este momento nos encontramos en la Asociación Centro Unión Provincia de Cangallo, en su local institucional, ubicado aquí en la Avenida Las Lomas, 1061, 1067, San Juan de Lurigancho, Lima. Quiero invitar a todos nuestros paisanos cangallinos y ayacuchanos que se afilien, que sean socios de esta gran institución de más de 50 años de vida. Asimismo, que ya en los próximos, no muy lejanos, estamos reanudando nuestras actividades socioculturales, actividades cívico-patrióticas. Quiero agradecer asimismo al Club Departamental
por el auspicio de los días jueves, que somos auspiciadores de los días jueves culturales. Y el agradecimiento al presidente, el general Jorge Cárdenas Sáenz, y a todos sus invitados. Muchas gracias, ya nos veremos próximamente. Agradecemos.